inmediato hacia la conferencia de la presidenta del Consejo de Ministros. Ya está hablando a esta hora. En nuestro país han sido más postergadas de este tipo de medidas. Esta medida incluye internet satelital y el sistema de Wi-Fi rural en beneficio de 1.600.000 ciudadanos y ciudadanas, especialmente, como les comentaba, de las zonas alejadas y comunidades rurales. Hoy día se encuentra con nosotros el ministro de Transportes y Comunicaciones, quien les podrá dar algunos detalles adicionales sobre esta importante norma. Igualmente, el día de hoy hemos aprobado 2 proyectos de ley que vamos a someter a consideración del Congreso de la República sobre la determinación de límites entre en realidad en total 4 departamentos de nuestro país. Como todas y todos sabemos, el tema de delimitación de límites es un problema histórico en nuestro país y hoy día con mucha satisfacción hemos aprobado el proyecto de ley que determina los límites entre Piura y Lambayeque al 100% y Amazonas con San Martín al 50%. Ambos proyectos han sido producto de un proceso largo de consultas donde han participado los gobernadores regionales y han sido aprobados por los respectivos consejos regionales, así que debemos estar presentando estos proyectos de ley al Congreso de la República para su posterior aprobación. Del mismo modo, el día de hoy hemos aprobado la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que es un instrumento de política pública que alinea las acciones de los diversos sectores, pero sobre todo la coordinación intergubernamental para guiar, para orientar la implementación de medidas concretas para reducir el impacto social y económico de los eventos, de los desastres, precisamente de los riesgos de desastre, en términos de acciones de prevención, cobertura de riesgo y atención oportuna de emergencias cuando éstas se produzcan. Del mismo modo, a 4 días de haber iniciado la implementación de las medidas que adoptamos precisamente en el contexto de la pandemia de COVID-19, en los departamentos que han sido considerados como de riesgo extremo, recordarán que son 8 departamentos más la provincia constitucional de El Callao. En la sesión del Consejo de Ministros, como es habitual, hemos hecho una evaluación y además en esta oportunidad, para hacer la evaluación de las medidas que tienen por objetivo fundamental reducir los contagios, hemos contado con información respecto a cómo se ha comportado la movilidad de las personas en estos primeros días. Y con mucha satisfacción queremos comunicar a la ciudadanía que hemos confirmado una reducción importante de la movilidad de la población en el transporte público, habiendo llegado a un 50% en la línea 1 del Metro de Lima y en las diferentes líneas del metropolitano. Esto significa que a pesar que hemos mantenido algunas actividades esenciales y vemos algunas personas se movilizan, la movilidad se ha reducido de manera importante, lo que significaría también que tenemos menos posibilidad de encuentros y de que el virus se siga transmitiendo en la medida que se ha estado haciendo en las últimas semanas. Por ello, queremos expresar nuestro reconocimiento a la población que está respetando las medidas, que está también respetando los aforos en el transporte público y si bien hemos visto al comienzo de la implementación de esta cuarentena diferente, como le hemos denominado, algunos puntos de aglomeración, creemos que con los días, a modo que transcurran los días, vamos a ir mejorando y evitando el acercamiento o la proximidad física y de esta manera continuaremos previniendo los contagios. Aquí también queremos pedir el concurso y queremos ratificar la importancia
de que los gobiernos locales nos ayuden especialmente en fiscalizar aquellos puntos o aquellos focos donde todavía se producen aglomeraciones, pues de esta manera podremos obtener mejores resultados en la medida que se ha adoptado. Posteriormente, el ministro Eduardo González de Transportes y Comunicaciones también nos podrá dar algunos detalles complementarios del resultado de la movilidad en términos del transporte público. Otro aspecto que hemos tratado en el Consejo de Ministros de hoy es el reconocimiento no solamente de las organizaciones de mujeres que trabajan en comedores o que participan de las organizaciones de ollas comunes en el combate a la pandemia, pero en momentos históricos de crisis en nuestro país. Como sabemos, los comedores populares y las ollas comunes han sido un símbolo de resistencia ante situaciones adversas que se han presentado en nuestro país y en el último año han cumplido un rol fundamental para apoyar a las poblaciones más vulnerables y por eso una de las acciones inmediatas que hemos iniciado con el concurso de la empresa privada, de las iglesias, de las organizaciones de la sociedad civil, es poder apoyar a estas organizaciones con el suministro de víveres para que puedan atender a las poblaciones más vulnerables. Hemos iniciado esta tarea, tan pronto inició el periodo de cuarentena diferente y continuaremos haciéndolo a lo largo de estos días, esto en estrecha coordinación con los diversos gobiernos locales. Finalmente, en materia de salud, como ustedes saben, el gobierno del presidente Sagasti ha puesto mucho esfuerzo y mucho empeño en seguir mejorando el sistema de salud y sobre todo en aumentar la capacidad para la atención de los pacientes que ya se encuentran infectados con la COVID-19. La ministra de Salud nos va a ampliar algunas medidas que hemos adoptado el día de hoy. Sin embargo, quiero mencionarles que hemos aprobado en el Consejo de Ministros un importante decreto de urgencia que dicta un conjunto de medidas extraordinarias para continuar reforzando los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta del Sistema Nacional de Salud. Para referirnos entonces a los temas que he mencionado, empezaremos cediéndole la palabra al ministro de Transportes y Comunicaciones, quien nos va a ampliar estos temas que les he comentado en materia de conectividad con la población rural e igualmente el tema de movilidad en el transporte público. Ministro. Buenas tardes. El día de hoy, el Consejo de Ministros ha tomado la decisión de aprobar este decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para cerrar la brecha digital, la brecha de conectividad digital en el país. Este decreto de urgencia en realidad establece tres temas centrales. Uno primero es un procedimiento especial para contratar la provisión de servicios de Internet. En segundo lugar, establece que todas estas contrataciones se van a realizar con el control concurrente de la Contraloría General de la República y da sustento a un plan que es desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, impulsado además por el Presidente de la República y concertado con diversos sectores, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y con el Ministerio de Salud. Es un plan al que le hemos denominado Todos Conectados. Un plan que establece tres acciones fundamentales, tres líneas de acción. Una primera es contratar los servicios de Internet satelital para 860 localidades de la selva de nuestro país. Es decir, nos proponemos que toda la Amazonía de nuestro país esté conectada el presente año. Esta contratación de servicios de Internet satelital en 860 localidades va a permitir que cerca de 1.200 instituciones se conecten con un Internet de calidad, con un Internet rápido y con un Internet que le va a permitir acceder a la información
y a los servicios de teleeducación, telemedicina y todo lo que significa el acceso al mundo global. En segundo lugar, implica este plan Todos Conectados instalar un Internet en 6.531 plazas públicas de nuestro país. Esa es la meta que se tiene y nos planteamos en el presente año, antes de la celebración de nuestro bicentenario, tener instalado Internet abierto, libre, vía Wi-Fi en 3.636 plazas públicas de zonas rurales de nuestro país, de tal manera que los pobladores puedan acceder de manera gratuita también al Internet, a un Internet de calidad de entre 30 y 40 megabytes por segundo. Y por último, implica también la creación de los centros de acceso digital. Centros que van a permitir capacitar y promover el uso de Internet. Va a permitir que los ciudadanos puedan apropiarse de las tecnologías de información. Nos proponemos que se instalen 1.000 centros de acceso digital y nuestra meta al 2021, a julio del 2021, es que tener instalados 564 centros de acceso digital. Estas tres acciones fundamentales impulsadas desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y desde el Viceministerio de Comunicaciones, conjuntamente con los otros sectores, nos va a permitir cerrar las brechas digitales, nos va a permitir de que hoy, cuando el 30% de la población rural tiene acceso a Internet, crezca hacia niveles del 80% como es en el resto del país. Nos va a permitir que cuando hoy solo el 40% de la población quechua aymara tiene acceso a Internet, crezca a también el promedio nacional que aspiramos. Es un programa, son acciones que están impulsadas por este gobierno, por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, en un gobierno corto, de 8 meses, pero que se atreve y se propone cerrar brechas históricas existentes en el país. Creemos que todas estas acciones nos van a permitir conectar vidas, conectar familias y, sobre todo, conectarnos a todos los peruanos. Nos indicó la Premier también que podamos dar algunas cifras sobre lo que es cómo se ha movilizado las personas, los ciudadanos, los pasajeros en estos últimos días. Yo quiero decirles que en la línea 1 del Metro de Lima, nosotros tuvimos el viernes 29 238.989 pasajeros. El día sábado 30, el último día antes de la cuarentena, se movilizaron 243.340 pasajeros. El domingo 31, el primer día de la inmovilización, se movilizaron solo 40.101 personas. El día lunes primero se han movilizado 125.000 personas, es decir, menos del 50% de las personas que se movilizan de manera regular. De la misma manera, en lo relacionado a lo que es el metropolitano, tenemos que el día 29 se movilizaron 226.960 pasajeros. El 30, 201.362, el último día antes de la cuarentena. El día 31, 28.987 y el día primero, 77.000 personas. También, nuevamente, menos de la mitad. Lo mismo sucede con lo que son las rutas alimentadoras, en donde tenemos que el día 30 se movilizaron 71.278 personas, el día 31 17.127 y el primero 28.236 personas. Es decir, tenemos que la población está movilizándose en menos de la mitad en estas rutas que son importantes, que son centrales y que trasladan gran cantidad de pasajeros en Lima y en la zona urbana de nuestro país.
De acuerdo a la solicitud presentada por el Ministerio de Salud y hoy por el Consejo de Ministros, es un tema que vamos a ir monitoreando, además, paradero por paradero, para que de esta manera se pueda establecer un mejor control y las medidas más convenientes desde la óptica de prevención sanitaria que se tiene desarrollada por el Ministerio de Salud. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, la ministra de Salud. Gracias, Premier. En primer lugar, para expresar satisfacción por este aumento de la cobertura. Como ustedes saben, nuestros establecimientos tenemos más de 9.000 y pico establecimientos, de los cuales 8.000 y pico son de primer nivel. Y en ellos, hasta de 20 a 25% según la región, no tienen acceso en este momento. Este cambio nos va a permitir a nosotros que las cosas que estamos desarrollando para la vacunación, por ejemplo, toda la plataforma que nos permite hacer el seguimiento de la vacuna desde que llega al país hasta el almacén central, de allí a cada una de las regiones y de las regiones al punto de vacunación, ahora va a poder ser más completa porque la vamos a tener en tiempo real. Igualmente, ¿de qué nos sirve un aplicativo que maneja el vacunador, donde registra la vacuna, la persona y demás, si solamente una parte de la población puede ser incorporada? Nos llega información en tiempo real de los 2/3, pero más o menos 1/3 tenemos que esperar a veces 1 o 2 semanas para que nos llegue en físico. Esto nos va a permitir a nosotros que en el centro de comando de vacunaciones se va a poder tener una mucho mayor precisión de cómo va transcurriendo la vacunación día a día en esta primera etapa para los trabajadores de salud y más adelante para todos nosotros. Quería mencionarles algunos aspectos importantes en relación con esta segunda ola, que como ustedes saben tiene un contagio sumamente rápido. Las cifras están subiendo en cuestión de estas 4 semanas, como han subido prácticamente en 2 meses en el episodio anterior. E igualmente ya he mencionado el hecho de que estamos teniendo cuadros clínicos un tanto diferentes. Por ejemplo, se está encontrando cuadros clínicos digestivos, cosa que no era habitual. Igualmente, la evolución muy rápida. Es curioso que las unidades de cuidados intensivos se llenan muy rápidamente y la hospitalización se llena muy lentamente. Esto quiere decir que las personas rápidamente se agravan y van de la emergencia a la unidad de cuidados intensivos. En ese sentido, entonces, ante esta segunda ola, que tiene un incremento muy rápido de casos y un contagio que nos parece muy importante, en realidad el consumo de oxígeno es el problema más importante que tenemos. Se ha incrementado en alrededor de un 200%, que es una cifra que implica un esfuerzo tremendo por parte de las empresas productoras de oxígeno e igualmente de las plantas que se han instalado con el esfuerzo de todos en diferentes establecimientos. El decreto de urgencia que se ha aprobado, entre otros temas, viabiliza el trabajo alrededor del oxígeno en estos tiempos tan difíciles. Por ejemplo, antes teníamos que hacer todo un procedimiento complejo para poder transportar el oxígeno. En este momento ya se ha autorizado y se ha viabilizado que al momento de la compra del oxígeno, también en el mismo procedimiento se está autorizando el transporte, la conversión del oxígeno gaseoso a oxígeno líquido, inclusive la posibilidad de que podamos adquirir oxígeno fuera, la importación de oxígeno, y si es necesario, las plantas de oxígeno se van a poder adquirir no solamente en nuestro país a diferentes productores, sino también desde el extranjero. Esto hace también una facilidad tremenda para poder comprar otros productos que en el año anterior hemos tenido que hacer muchos trámites, como por ejemplo los generadores de oxígeno, los concentradores de oxígeno y los otros sistemas derivados de ello, como los de alto flujo, que ya están llegando a nuestro país. Igualmente, se está permitiendo con este decreto de urgencia, como hay un uso cada vez mayor de pruebas moleculares, ya prácticamente las pruebas rápidas están terminando de utilizarse y nos estamos quedando con pruebas antigénicas y pruebas moleculares. La adquisición de las pruebas moleculares también se está facilitando. Para todo lo anterior hay 157 millones disponibles que vamos a poder nosotros operativizar en forma rápida. Igualmente, se está garantizando, para conocimiento de todos, toda la continuidad de los centros de aislamiento temporal y los centros de atención temporal que hay en las diferentes regiones de nuestro país, de tal manera que tenemos hasta 48 millones para invertir en esta continuidad para que todo el mundo tenga tranquilidad. También hay algunas partidas que nos permiten aspectos prácticos, por ejemplo, las personas que fallecen en vía pública y que no tenemos cómo identificarlas, las personas que están en una situación de abandono en vía pública, el SIS va a poder cubrir el fallecimiento de estas personas y todo el sepelio, lo cual también nos da una tremenda
tremenda facilidad desde el punto de vista administrativo. Quería mencionarles también sobre los aspectos vinculados a la evaluación del impacto de las medidas. Como ustedes saben, es muy difícil encontrar algo que nos permita determinar esto hago y este resultado tiene. Las medidas son generales en todos los países del mundo y todos quisiéramos tener alguna forma de evaluarlas con más precisión. Ha habido un grupo de trabajo entre el MINSA y el Ministerio de Economía que ha estado buscando cómo podemos evaluar mejor a lo largo de estos últimos meses. Y en este momento, con el apoyo del Ministerio de Transportes, como han visto ustedes, se han evaluado asuntos tan importantes como la movilidad de las personas. Y quería comentar en este sentido que miren ustedes los aspectos vinculados a la disminución de la movilidad en el transporte público. Si nosotros comparamos el domingo 31 de enero, en realidad lo comparamos con el domingo anterior, 54% es lo que ha referido el ministro de Transportes de disminución. Y si comparamos el lunes, en realidad la disminución del lunes primero con el lunes anterior es de 39%. ¿Y esto por qué es tan importante? En realidad, esto es importante porque hay, ahora sí, cosas que podemos evaluar. Les puedo decir, por ejemplo, para nosotros, a nivel internacional, el Imperial College de Londres es una fuente muy importante de análisis estadístico. ¿Y qué han mostrado ellos? Con una reducción de movilidad de 57%, se puede reducir la posibilidad de contagio por debajo de 1. Recuerdan el R, ¿verdad? R de 1, un contagiado contagia a otro. R de 2, 1 contagia a 2 y así sucesivamente. Y si lográramos bajar el movimiento a 57%, podríamos llegar a 1. Miren cómo este es un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y el Estado para que todos podamos colaborar. Más aún, hay otro aspecto importante. También se está analizando a través de Google el movimiento de las personas y la concentración de las personas en algunos lugares, de tal manera que se puedan identificar las zonas que tienen mayor cantidad de riesgo. Y cuando nosotros disminuimos en un 10% esta cantidad de acúmulos, vamos a poder disminuir la cantidad de casos, y esto ya lo podemos medir, en alrededor de un 17%. O sea, ya tenemos por lo menos en este momento, con la experiencia de la primera ola en los diferentes lugares del mundo, algunos indicadores que nos puedan ayudar. Sí, recordemos que todo esto viene, no se mide de inmediato, no es que hoy día disminuyo y mañana tengo el cambio de la cifra. Siempre hay una distancia de 2 semanas para poder ver estos cambios. Pero ya tenemos indicadores más interesantes y con el trabajo que se está haciendo, el equipo MINSA-MEF está ahora reforzado por transportes. Y estamos teniendo información de diferentes rutas, de diferentes lugares, y esto nos va a permitir hacer algo mucho más selectivo. Estamos procediendo, por ejemplo, a analizar en estos días en el metropolitano cada una de las estaciones, de tal manera que podamos ver dónde hay mayor concentración de personas. Yo creo que esto nos hace ver que muchas personas en nuestro país están acatando las restricciones que se han tenido que imponer. Yo pienso que todo esto y ese sacrificio tremendo que estamos haciendo los ciudadanos desde el punto de vista social, emocional, económico, es un sacrificio que vale la pena porque verdaderamente ahora estamos viendo que pueden haber cosas que son medibles. Igualmente, en aquellos lugares donde todavía nos falta poder acatar un poco más las medidas, vamos a tener formas ya de poder evaluar más selectivamente, ya que la idea es que hagamos cada vez cosas que puedan ser un tanto más focales, más selectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Pasamos entonces a la primera pregunta de la periodista Carla Ciesa de TV Perú. Aquí, por favor. Muy buenas tardes, ministros. Si bien es cierto que ustedes claramente han mencionado que ha habido una reducción en las personas que se han movilizado y es exitoso en lo que es el Metro de Lima y el Metropolitano, el Colegio Médico ha recomendado reforzar, endurecer estas medidas, más aún en las zonas como tal lo indica la ministra Pilar Macetti, que se han registrado personas que lamentablemente pasadas las 6 de la tarde no respetan estas normas. Ustedes están evaluando endurecer estas medidas en esta cuarentena porque se ve que hay un incremento de contagios. En cuanto a las vacunas, ministra, el primer millón
de Sinopharm contra la COVID-19 llegarían al Perú el 7 de febrero. Usted dijo que se tenía previsto traer la vacuna mediante KLM, pero se veía la posibilidad de cambiar de vuelo porque KLM justamente ha suspendido sus viajes a China. No sé si nos podría detallar más esa información, por favor, y si permite una última pregunta. ¿Qué nos podrían decir ustedes sobre el Tribunal Constitucional que podría mañana emitir su fallo sobre esta ley aprobada por insistencia por el Congreso de la República para la devolución de los aportes de la ONP? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Sobre reforzar las medidas, lo que estamos haciendo es todos los días, tanto desde la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, estamos haciendo una vigilancia estricta. Ustedes habrán podido apreciar que algunas personas incluso han sido objetos de retención con R, que es una facultad que nos da la Constitución para poder tener la oportunidad de identificar a las personas que han cometido una infracción, porque recordemos que estamos en un estado de emergencia y que hay medidas restrictivas de la libertad que son amparadas por el marco normativo y que deben cumplirse porque tienen el objetivo de proteger un bien superior, que es la vida y la salud de todas las personas. Y para reforzar las medidas, para que las personas cumplan con esto, necesitamos también del apoyo, primero, de la propia ciudadanía, que asumamos cada persona, cada peruano, cada peruana, que es nuestra responsabilidad también evitar los contagios, evitar llevar el virus a nuestra casa y contagiar a nuestros familiares. Pero de otro lado también le pedimos el apoyo a las autoridades municipales que pueden hacer control de aforos en los comercios que están abiertos para, por ejemplo, el abastecimiento de los bienes indispensables para vivir, que pueden hacer el control del aforo de los mercados y ayudarnos también en el control de aquellos puntos que la ministra ha señalado bien que todavía son puntos críticos donde se siguen produciendo algunas aglomeraciones, aunque esperamos que cada día estas sean menores. En relación a las vacunas, efectivamente hemos recibido la noticia, como todos saben, que KLM ha suspendido sus vuelos a China a partir del 8, fecha en que nosotros teníamos previsto embarcar las unidades de vacunas que hemos adquirido de Sinopharm. Entonces, estamos a la espera de que nos confirmen cuál sería la nueva ruta y la fecha exacta de llegada de las vacunas al Perú. Tan pronto las tengamos, como lo hemos hecho siempre, lo primero que vamos a hacer es transmitirles la información oficial, porque a veces se escuchan de fechas, en fin, y todavía no es oficial. Entonces sí, pero el dato que usted tiene de la cancelación de vuelos de KLM a China es algo cierto, objetivo y de conocimiento público. Y respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, como ustedes saben, el Poder Ejecutivo cuestionó por considerar inconstitucional la norma en relación a la ONP. Hoy día ha sido la audiencia, confiamos en que haya una pronta resolución y evidentemente tenemos la expectativa de que esta resolución de una vez zanje la postura constitucional que estamos invocando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de Carlos Zambrano de América Televisión. Tengo entendido que quería ceder su pregunta a otro medio. Perdón, Carlos Ábalos. Buenas tardes, ministra. Sí, Alonso Zambrano del Foco. Tenía dos preguntas. La primera va sobre una nota que hemos sacado el día de hoy, de una reunión que sostuvo el presidente Sagasti con, tenemos entendido, con la comisión que ve el tema de las vacunas de la PCM. En un audio que hemos revelado justamente se ve como el presidente Sagasti dice que todavía está en duda el tema de las vacunas de Sinopharm y el número que va a llegar de 1 millón todavía no es seguro. ¿Cómo queremos consultar, número uno, si esta información es cierta y de ser así, cómo es posible que a 6 días de que se entreguen las vacunas todavía no se tenga la cifra exacta de dosis que van a llegar? La segunda pregunta es sobre el tema de salud. Hace una semana hemos revelado un informe que da cuenta de 5 compras irregulares, por lo menos podremos llamarlo así, que se ha hecho durante la gestión de la señora Fiorella Molinelli. La pregunta es,
en el gobierno de Sagasti, en la gestión del presidente Sagasti, ¿se va a continuar ratificando a la señora Molinelli a pesar de estas compras irregulares que se han hecho el año pasado? Gracias. Bueno, gracias por su pregunta que me permite decir categóricamente que nosotros rechazamos y condenamos categóricamente que se difundan videos de una reunión de trabajo que era del grupo de trabajo de la Comisión de Apoyo al proceso de vacunación COVID que preside la presidencia del Consejo de Ministros, precisamente. El día de ayer, como es habitual, nosotros tenemos una reunión a la semana, pero por razones precisamente de la pandemia, hemos tenido esta reunión de forma virtual. Y hemos tenido una reunión con un grupo de personas que pertenecen a esta comisión, que habrán sido entre 18 y 20 personas. Sí nos parece realmente muy condenable que se grabe esto y que se presente una porción o un fragmento de un video desinformando a la población. Si ustedes pueden escucharlo, yo he pedido la transcripción. Yo he estado presente en la reunión porque de hecho la presido y en ningún momento el presidente ha dicho lo que usted ha afirmado, señor. En ningún momento, y ustedes pueden escuchar el audio, el presidente, como un estadista que es, ha hecho una presentación de cómo está la situación de las vacunas en el mundo. Y esto es de conocimiento público. Ayer mismo, en una emisora conocida, el doctor Elmer Huerta, que todos conocemos, hacía un balance en la mañana de cómo estaba la situación de las vacunas en el mundo, qué estaba pasando en Europa, qué estaba pasando en Norteamérica, en Canadá, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hizo el presidente. Si ustedes escuchan el audio, él lo que hace es plantear precisamente un análisis de cómo están las vacunas en el mundo y cómo es que muchos laboratorios en general, y menciona muchos laboratorios, entre ellos evidentemente Sinopharm, COVAX, etcétera, etcétera, pero indica la data que es de conocimiento público, cómo están teniendo problemas en el suministro. En ningún momento ha afirmado lo que usted señala. Nosotros tenemos contratadas, pagadas, 1 millón de vacunas de Sinopharm y tenemos un acuerdo marco por un monto superior. Esa es la única verdad que existe. Y respecto de la otra pregunta en relación a la señora Fiorella Molinelli, todo funcionario, funcionaria pública es objeto o es sujeto de cualquier investigación. Si ella tiene alguna acusación, sigue por los canales correspondientes, pero ahora la señora es la presidenta ejecutiva de salud, está cumpliendo con sus funciones y nosotros en realidad estamos enfocados en que tanto el sistema de salud como también todo nuestro sistema de salud opere óptimamente para que la población pueda ser atendida con prontitud y eficacia. Gracias. Gracias. Pasemos a la pregunta de Anelis Martínez, de RPP. Muy buenas tardes con todos. Ministros, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha pedido reformular la cuarentena, ya que esta no se está aplicando en realidad. ¿Han pensado flexibilizar o radicalizar estas medidas? La segunda pregunta es, ¿cuál es la posición del Ejecutivo sobre el dictamen de creación de una línea aérea estatal aprobado en la Comisión de Transportes del Congreso? Y mi última pregunta es, ustedes señalaron que estaban en coordinaciones con la banca para postergar el pago de deudas y ver otros mecanismos también de financiamiento como Reactiva. ¿Cuáles son las facilidades financieras que optarán en el marco del confinamiento? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. En relación a la cuarentena, acabamos de iniciarla hace 3 días. Es una cuarentena diferente, es una cuarentena que permite que las personas podamos realizar las actividades esenciales. Ya hemos presentado los datos de la movilidad, si bien un 50% de población que usualmente transita en Lima a través del transporte público, ahora no lo hace. En general, todas las personas podemos salir de nuestro domicilio a adquirir nuestros bienes, nuestros suministros para la alimentación de la familia y además podemos tomar 1 hora para poder
tomar un poco de aire, salir a caminar, montar bicicleta, etc. Nosotros todavía estamos haciendo la evaluación diaria de los resultados de esta medida que, como bien ha explicado la doctora Mazzetti, no pueden ser y de hecho no son inmediatos. Por eso el horizonte de todo paquete de medidas es de 2 semanas. En este momento todavía no nos hemos planteado reformular la cuarentena. Esperamos que día a día las personas vayan saliendo solamente para lo imprescindible y también invocamos a todos los centros de trabajo para que promuevan el trabajo remoto. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo nosotros no hemos dejado de funcionar un solo día, pero la participación de trabajadores en algunos ministerios ni siquiera llega al 5%. En la Presidencia del Consejo de Ministros estamos un poco más, un 15%, pero eso depende del tipo de servicios que se brinden a la población. Tratamos de hacer todo. De hecho, ese video que comentaba el periodista anterior se ha producido porque todas nuestras reuniones son virtuales. Nosotros creemos en que las personas deben guardar confidencialidad en una reunión, no porque se trate de secretos, sino porque son reuniones de trabajo. Parece que esto no ha sido así, así que tendremos que tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. Respecto a lo de la línea aérea estatal, todavía no hemos visto el proyecto de ley, lo evaluaremos en el momento en que llegue al Ejecutivo. Y respecto a otras medidas, me preguntó ya, no recuerdo, medidas futuras. Sí, la posibilidad de que podamos nosotros radicalizar o flexibilizar medidas va a depender un poco de la evolución de las cifras y va a depender de nuestro grado de cumplimiento. Yo creo que siempre vamos a tener ciudadanos que van a cumplir más y ciudadanos que van a cumplir menos. Lo que más nos interesa a todos es que los ciudadanos que se involucran más y que son responsables, que quieren a sus familias, que quieren a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, son los que tienen que ir ganándole la moral a todo el resto. Es muy importante que la ciudadanía y el Estado trabajemos juntos. No hay pastilla. Pastillita no existe. Y por otro lado, el día en que tengamos vacuna, eso va a disminuir los cuadros graves y va a disminuir la posibilidad de contagio, pero no desaparecen las cosas. Recordemos que todos nosotros tenemos diferentes tipos de inmunidad. La vacuna es una gran alternativa, pero no es el 100%. No hay ninguna vacuna que sea 100%. La mayoría están entre 80 y 90%. Por eso es tan importante que todos seamos cuidadosos y sigamos manteniendo las medidas. ¿Qué haremos? Va a depender de cómo va evolucionando la pandemia y ya llevamos varios meses viviendo al día. Me temo que vamos a tener que seguir viviendo al día y viendo cómo evolucionan las cosas en nuestra patria para ver qué es lo que tenemos que tomar como decisión. Y creo que los peruanos tenemos que seguir siendo lo que somos, gente valiente, gente comprometida y gente que a pesar de las circunstancias siempre encuentra un pequeño momento, aunque sea para reírse, para abrazar a la distancia a alguien, para encontrar nuevas formas de compartir. La pandemia podrá enfermar a muchas personas, pero no debe derrotarnos el espíritu que siempre hemos tenido los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, ministra. Pasamos con la pregunta de María Elena Yotronic de Panamericana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ministra Bermúdez, usted ya ha planteado cómo está la situación con la llegada de la vacuna de Sinopharm. ¿Usted podría confirmar que este millón va a llegar este domingo vía Air France? No puedo confirmarle porque todavía no nos han avisado si viene por Air France u otra aerolínea. Nosotras la confirmación que teníamos es la que dimos la semana pasada, que la vacuna llegaba vía KLM. De hecho, teníamos toda la ruta el día 9, salía de China el 8 y el 9, pero con la suspensión del vuelo de KLM a China, de los vuelos de KLM a China a partir del 8 de febrero, todavía estamos a la espera que nos confirmen ese dato que usted tiene u otro. Pero debería llegar en ese plazo. Miren, el plazo que nosotros teníamos, o sea, la fecha que teníamos era el 9. Ahora, como ya no hay KLM el 9, estamos esperando, yo me imagino que debe ser cuestión de 1 o 2 días en que tengamos la confirmación y le aseguro que tan pronto tengamos la confirmación vamos a ser los primeros interesados en informarles porque además nosotros tenemos
todo preparado para que a partir del 10 empiecen a circular las vacunas en el país. Entonces, eso también tiene implicancias con nuestra logística. La situación de pobreza también, ministra, nos preocupa. Nosotros como periodistas vamos a los cerros y hemos visto en la dificultad que están viviendo tantas familias en el Perú. ¿Usted nos podría también definir una fecha del pago del bono? Porque, en definitiva, la situación es realmente extrema. Sí, nosotros compartimos con usted la preocupación y también, igual que ustedes, vamos a las zonas más alejadas, no solamente de Lima, sino de los departamentos. Y ustedes saben que cuando uno adopta una medida, tiene que ponerse a funcionar todo el aparato público para lograr, en este caso, la efectividad más pronta de los bonos. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en trabajo articulado con el Ministerio de Economía y otros sectores, nosotros hemos tenido que actualizar el padrón de los hogares beneficiarios. Han proyectado que el día 15 estaría publicado el padrón de las personas beneficiarias, es decir, la persona puede consultar, ¿no?, individualmente si su hogar va a ser beneficiario del bono, y 2 días después se va a empezar a hacer el pago efectivo. Muchas gracias. Y por último, ministra Mazzetti, DIGEMIT ya emitió el registro sanitario temporal para la vacuna de Pfizer. ¿Eso significa que ya estamos cerca de la adquisición de esta inoculación? ¿Cómo está la situación en torno al laboratorio de AstraZeneca? ¿Y con qué laboratorios, ya por último, tienen un acuerdo definitivo? No un compromiso, sino un acuerdo definitivo. Sabemos que con Sinopharm, pero ¿con cuál más? Muchas gracias. Tenemos acuerdo definitivo, como ya se ha informado, con Sinopharm y con AstraZeneca y con COVAX Facility. Y con COVAX Facility estamos a la espera de confirmaciones para ver qué cantidades de vacuna van a poder llegar en el primer semestre. O sea, en los primeros 6 meses. Tenemos que confirmar con ellos si algo de estas dosis van a llegar en el primero o en el segundo. Eso, cuando lo tengamos por escrito, bien por escrito y con las fechas, les informaremos. Aparte de esto, las negociaciones han continuado con Pfizer, han continuado con Moderna, con CureVac. En realidad, en este momento la gama es bastante amplia y todos estamos trabajando intensamente para cerrar otras negociaciones. Las empresas están enviando su información a DIGEMIT y en la medida en que va saliendo esa información y se va consolidando, se puede hacer la autorización o el registro según sea el caso por la premura del tiempo. En el caso de Pfizer, ya ellos han entregado toda la información, han absuelto todas las consultas que se les ha hecho y ya tenemos ese registro. Sí queda claro que Pfizer mismo lo ha indicado, que habiendo ese registro, ellos van a hacer sus transacciones con el gobierno como están haciendo todas las empresas. Esta es una vacuna de emergencia, no es cualquier vacuna, no es algo que yo puedo ir donde mi pediatra y en el consultorio le aplica a mi niño una vacuna, ¿no?, que es algo práctico y que hacemos todo el tiempo y no es algo que se pueda hacer libremente. Aquí hay una serie de cuidados que hay que tener y responsabilidades. En este momento ya tenemos ese registro, la negociación con Pfizer sigue avanzando y tan pronto tengamos con este laboratorio, con otros laboratorios, alguna respuesta sólida, porque todo se mueve mucho, se han dado cuenta, teníamos ya previsto todo para el día 9 y cancelaron los vuelos. Mientras no tengamos el papelito, creo que tenemos que ser todos prudentes, todos tenemos que ser muy prudentes. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de César Zúñiga, de Exitosa. Ministra, buenas tardes. Yo quería comentarle con respecto a una carta del grupo Open COVID Perú. Bueno, creo que la ministra de Salud nos podría responder en ese sentido. Ellos han emitido una carta al presidente Francisco Sagasti indicando que la actualización de datos con respecto a la situación del COVID no es automatizada y que incluso se estaría haciendo estos registros a mano, y ellos advierten en esta carta que esto podría causar, en este caso, algún perjuicio en los datos correctos y reales de la cifra de fallecidos, enfermos de COVID-19. Yo les quería consultar en este sentido porque también en esta carta mencionan y piden que hay una auditoría por parte de la Contraloría precisamente en lo que sería el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Salud. En ese sentido, quería preguntar si es cierto, verdadero, que la actualización de datos que se da en el reporte a diario se realiza a mano, no está automatizado, no hay un sistema que actualice automáticamente esto. Y si me permite una segunda pregunta,
al ministro de Transporte con respecto al proyecto de ley de los taxis colectivos. Mencionó que se iba a presentar en este caso, bueno, también al Tribunal Constitucional para verificar si esto procedía o no. ¿Cuándo en este caso se presenta este fallo, este pedido al Tribunal Constitucional y cuáles serán los argumentos? Muchas gracias. Gracias, primero. Sí, efectivamente, la Presidencia de la República ha recibido una carta donde se hacen una serie de observaciones. El día de hoy ya nos han transferido todos los anexos donde están los detalles de las observaciones, hay inclusive más observaciones de las que menciona, y vamos a hacer un análisis de esto. Desde ya les puedo decir que los sistemas que tenemos son plataformas informatizadas. Tenemos el NOTI, el NetLab, el Psicovid, y todos son plataformas que están informatizadas, de tal manera que la información nos llega en la medida en que se va produciendo. Sí hay, y es cierto, y lo hemos dicho muchas veces, que existen dificultades en la operación, en particular con las regiones, porque no necesariamente su sistema es del todo compatible. Ustedes saben que lo ideal sería que tengamos unidad en las plataformas, de tal manera que todo el mundo opere con sistemas que sean abiertos, que todos los sistemas sean interoperables desde el momento en que se estructuran y que el Estado sea el dueño de la fuente, al mismo tiempo que el Estado sea el dueño de la data, por la protección de datos personales que es tan importante en estos casos. Entonces, lo ideal sería que sea así, pero sí sucede que algunas veces es difícil en algunas regiones, ya esto se ha ido mejorando poco a poco desde el año pasado, que se pueda exportar la data y hacer el análisis en tiempo mucho más rápido. Vamos a analizar el contenido que nos ha indicado la Presidencia el día de hoy, nos ha transferido toda la información, porque los anexos son bastante voluminosos, para poder hacer un análisis detallado. Desde el año pasado ya inclusive estamos haciendo actualizaciones diarias. Recuerdan que antes eran cada 15 días, ahora ustedes ven aparecer tantos datos de tales días en la hoja que publicamos todos los días. Y más aún, aquellos que tengan interés en mayor cantidad de información pueden acceder a través de la página web del Centro de Control de Enfermedades a la sala situacional, que tiene como no sé cuántas láminas, como 60 láminas, que alguna vez el Consejo de Ministros ha tenido que sufrir, donde hay información, por ejemplo, también del SINADEF, que es otro sistema informático que nos permite ver los fallecidos con prueba, los fallecidos con sospecha clínica, que es un rubro que no había antes y a raíz de las observaciones del año pasado ya lo tenemos, y el total de fallecidos por COVID. De tal manera que vamos a analizar qué implica esta carta y vamos a hacer el análisis que competa. Y si algo hay que mostrar, se mostrará con toda transparencia. Gracias. Y solo como información complementaria, también desde esta semana está a disposición en la página web del Sistema Informativo, el SPIG, del Ministerio de Justicia, toda la normatividad relativa a la COVID, todas las normas que el Estado peruano ha venido adoptando desde el año pasado, sistematizadas en relación a la COVID, de tal manera que ustedes puedan consultar en línea cualquier norma de este conjunto de decisiones que se han venido tomando. Ministro, por favor. Sí, el Consejo de Ministros hace aproximadamente más de 15 días aprobó, a solicitud del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la autorización para que la Procuraduría Constitucional del Ministerio de Justicia presente una demanda, una acción de inconstitucionalidad contra la ley que autorizaba a los vehículos M1 y M2 sean utilizados como transporte interdepartamental e interprovincial. Esa demanda se encuentra en pleno proceso de elaboración, entendemos que en los próximos días debe ser presentado. Adicionalmente a ello, en cumplimiento también de la ley aprobada por el Congreso de la República, nosotros como Ministerio de Transporte y Comunicaciones hemos prepublicado un proyecto de reglamento de la norma aprobada y publicada por el Congreso y que está planteada a la ciudadanía, a los expertos, a las empresas para poder recibir las opiniones correspondientes. Desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones vamos a seguir tomando todas las medidas y todas las acciones para tener un transporte moderno, ordenado y digno. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Trilce Reyes, de Latina. Ministra, buenas tardes. Uno de los medicamentos, más solicitados en la primera ola ha sido la ivermectina. Podemos hablar que en esta segunda también hay demanda sobre este medicamento que además no ha sido avalada por la OMS. El MINSA todavía continúa repartiendo en este kit este medicamento porque tenemos entendido que, por ejemplo, el alcalde de Comas está repartiendo en este caso en su kit dentro
de que se puede repartir en los vecinos este medicamento justamente. Y también, ministras, o mi ministro también, buenas tardes. Con el tema de la cuarentena, ustedes han sido bastante específicos que hay una población que está acatando las medidas y que además no hay tanta movilidad. Frente a esto, se está evaluando en todo caso alargar un poco más la cuarentena. Y me pregunta también, ministra, por favor, si me puede responder, ¿usted nos puede asegurar que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, va a continuar en el cargo hasta el 28 de julio? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a empezar por las dos últimas y luego la ministra nos hablará con la autoridad que tiene una profesional médica de la ivermectina. En primer lugar, la cuarentena está planteada por 15 días. El éxito de esta cuarentena en realidad será medido no solamente por los indicadores que estamos señalando, sino también porque las personas acaten sus disposiciones. Si nos quedamos en casa, hay menos oportunidad de contagios. Eso lo demuestran todos los estudios. A menor circulación de personas, menor circulación del virus, porque el virus no está en el aire, el virus va con los seres humanos. Entonces, en principio, confiamos en que toda la población de los departamentos donde se está aplicando esta cuarentena diferente, podamos salir lo mínimo indispensable y ojalá no salir de nuestros hogares para protegernos y proteger a los nuestros. En relación a la permanencia de la ministra Mazzetti está haciendo un trabajo excelente. En el Estado, uno valora a las personas por el trabajo que realizan, por el compromiso que realizan y por el conocimiento que tienen de las materias que están a su cargo. Nosotros no tenemos ningún cuestionamiento al respecto, todas las personas, todos los funcionarios públicos, por supuesto todos los ministros, siempre estamos listos a poder dejar el cargo porque somos profesionales y personales de confianza. Pero la única persona que puede tomar esa decisión es el presidente de la República, salvo que alguno de nosotros tuviera un motivo personal para hacerlo. Entonces, en lo personal, como presidente del Consejo de Ministros, yo estoy feliz que la doctora Mazzetti nos esté acompañando en el gabinete y bueno, ojalá no solamente la doctora Mazzetti, sino que todo el gabinete podamos acompañar la gestión del presidente Sagasti hasta lograr uno de los objetivos de esta gestión, hacer una transferencia ordenada y responsable de la gestión gubernamental precisamente en el momento del Bicentenario. Gracias. Puede indicarle a un paciente, de acuerdo a la situación y si considera pertinente, que tal o cual fármaco que no está indicado para el problema específico del paciente pudiera serle de utilidad. Entonces, sí existe la potestad por parte del médico con indicación médica de utilizar un fármaco con otras indicaciones para una indicación en particular. La ivermectina es un fármaco. Entonces, los ciudadanos tienen que ser cuidadosos de preguntarle al médico que tienen delante si requiere o no requiere, si le sirve o no le sirve, si puede ser válido o puede no ser válido. Y tiene que ser en común acuerdo entre ambos. Por eso, nuestra norma no es que diga a toda persona que le duele la cabeza dele aspirina o a toda persona que tiene COVID dele ivermectina. Nuestra norma dice, se pone a consideración del personal médico la posibilidad de que de acuerdo al caso que tengan delante puedan utilizar este fármaco. Entonces, es un fármaco de prescripción, no es un fármaco de venta libre ni de uso libre. El acetaminofén, la aspirina, otros fármacos son de venta libre. Cualquiera los puede comprar para un problema sencillo. Pero la ivermectina es un fármaco que debe ser recetado. Por consiguiente, los ciudadanos tienen que estar alerta y tienen que tener en cuenta que tienen que tener una prescripción médica para estar en concordancia con el uso racional de los medicamentos, no el uso indiscriminado. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es cierto, tiene pocos efectos secundarios, pero hay. Y al momento en que uno lo toma indiscriminadamente y tiene un problema, todos tenemos un problema. Por consiguiente, todos seamos responsables. El médico que está haciendo el reparto, uno tiene que indicarle por qué, si es que está viendo un reparto. El reparto tiene que ser con indicación médica. Hay un médico que tiene que evaluar cada caso y ver si funciona o no funciona. Y con respecto a
alargar cuarentena, ya hemos mencionado, todo va a depender de cómo vayan las cosas. Yo creo que es muy importante que todos, ahora que tenemos evidencias que podemos medir acerca del cuidado que tenemos que tener, restringamos nuestra circulación. El virus lo llevamos las personas, más nos movemos las personas, más posibilidad hay de contagio. Nosotros tenemos que limitar nuestro movimiento, permanecer lo más que se pueda en casa, y si nosotros tenemos que ir a trabajar en forma presencial, por ejemplo en salud, ¿no? Ahora con todo el cuidado que hay que tener para la parte no COVID, estamos haciendo atención de los consultorios, de las clínicas, de los hospitales en la parte no COVID, porque es imprescindible, no podemos seguir cerrando la atención de este tipo, pero se está tomando una serie de precauciones para que corra el aire, como ven ustedes, las ventanas abiertas acá, para que corra el aire, para que el tiempo de permanencia sea corto, no dure más de 1 hora, para que podamos tener todos nosotros la posibilidad de disminuir el contacto entre nosotros mismos. Creo que si respetamos esas reglas vamos a poder tener la menor cantidad posible de tiempo y eso se decidirá en el camino. Todavía no tenemos forma de decidir cuánto va a durar esto, iremos viendo la evolución de las cifras en el camino. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. ¿Quieren agregar algo probablemente? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber concurrido a esta conferencia de prensa y aprovechar la oportunidad para comentarles que durante estos días de esta cuarentena, que hemos calificado como una cuarentena diferente, una cuarentena centrada en las personas, procurando también hacer de esta una experiencia que nos haga reflexionar, que tal vez podemos buscar formas de movilizarnos un poco más organizadas, con menos tumulto, etcétera. Estaremos brindando permanentemente información a la ciudadanía, por eso desde el día lunes ustedes han podido apreciar que vamos a tener conferencias de prensa interdiarias. Los lunes y los viernes estarán a cargo de 2 ministros, quienes estarán reportando cómo va evolucionando no solamente la adopción de las medidas, sino también algunos datos como los que nos ha presentado hoy día el ministro de Transportes. Y los días miércoles estaremos aquí después de las sesiones del Consejo de Ministros. Los días lunes y viernes entonces vamos a tener las conferencias de prensa de seguimiento a las medidas precisamente de prevención de la COVID-19 a las 5 de la tarde, ¿no? Ya oportunamente nuestra jefa de prensa les estará informando. Estas conferencias de prensa se realizan en el local de la PCM, que quedan prácticamente al otro lado de esta sala, y los días miércoles tendremos este espacio para compartir con ustedes los acuerdos a los que arribamos en los consejos de ministros. Muchas gracias y muy buenas tardes.